el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos se han dado cuenta que la fe es fundamental en la vida de un creyente? Porque un creyente que no tiene fe no puede avanzar. No tiene fe, ¿por qué va a avanzar? Por eso vamos a ir a Romanos capítulo 4, versos del 17 al 22. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente, de multitud de gente delante de Dios. A quien creyó, el cual llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de gentes, de multitud de gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, así será tu linaje. Y no se debilitó, no disminuyó, no aminoró en la fe. Cuando él consideraba, reflexionaba acerca de su propio cuerpo, porque su propio cuerpo ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. Tampoco consideró la esterilidad o fecundidad de la matriz de Sara. No dudó por ello, no lo puso en tela de juicio lo que Dios le había dicho, sino que más bien se fortaleció, se vigorizó, rejuveneció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, persuadido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a vos? Por eso siempre se les dice, guarden sus profecías, porque llega un tiempo en que la fe se pone débil, especialmente cuando uno se mira a sí mismo. Pero Dios nos muestra a este hombre que no se debilitó su fe. Seguramente se miraba y decía, está un puro cuero ya mis brazos, blandinga mi piel, suavita. Pero él no se debilitó porque creyó en que el que le había hablado. Por eso es que el Señor quiere que nosotros guardemos nuestras profecías personales, porque Él nos está llamando a algo especial y nosotros también tenemos que fortalecernos en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El espíritu humano tiene la capacidad de sentir a Dios. Y a veces ese sentimiento es claramente visible, pero también es inmaduro a causa de la inexperiencia. Eso tiene que desarrollarse y tiene que desarrollarse de una manera correcta. Y así el hombre se fortalece, adquiere certeza de que existe un único Dios, creador del universo, que se preocupa por todas las personas y de toda la naturaleza. Si la fe es viva y sana, no se limita solamente a un frío reconocimiento de que Dios existe, sino que va expresándose en el deseo de comunicarse con Él. El que cree en Dios lo va a buscar. Eso es algo natural. ¿Por qué? Porque quiere conocerlo, quiere saber cómo es Él, cómo se manifiesta. Y esa fe va a ir creciendo, fortaleciéndose, porque Dios mismo se le va a manifestar. ¿Por qué se le va a manifestar? Porque tiene un corazón hambriento de las cosas espirituales. Y a medida que avance esa fe se convierte en el timón de dirección de nuestra vida.
¿Qué es lo que Dios te ha prometido a vos? El ser humano es un ser tripartito, es decir, que consta del espíritu, del alma y del cuerpo, en una sola persona. Y esas tres áreas deben ser santificadas para la venida del Señor. No es solamente el espíritu, el alma tiene que ser santificada también y el cuerpo también tiene que ser santificado. Estas tres áreas están bien definidas porque afectan la vida espiritual de un creyente. Y si el creyente no entiende, el creyente no comprende esto, no podrá conocer el alcance del mundo espiritual. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida, cuando entró en el cuerpo de barro del hombre, hizo una fusión, hizo una fundición, y ahí se originó el alma. De ahí que el alma es una combinación del cuerpo y del espíritu del hombre, por eso la Biblia lo llama alma viviente. Y el aliento de vida se convirtió en el espíritu del hombre por ser el principio de vida en él. Enseñando Jesús una vez dijo: el espíritu es el que da vida, porque este aliento viene a ser del Señor de la creación. Por eso es que dice que cuando una persona muere, el espíritu va ¿a dónde? El espíritu va a Dios. El espíritu va a Dios, el cuerpo a la tierra y el alma al lugar que le toca. Por eso el Señor, enseñándole, les dijo: el espíritu es el que da vida. No hay que confundir tampoco el espíritu del hombre con el Espíritu Santo, porque son dos cosas. Antes de la caída, el hombre no tenía necesidad de estar peleando para entender las cosas, porque había una mezcla perfecta de estas tres áreas. Él podía percibir claramente el mundo espiritual y podía percibir el mundo natural. En la caída del hombre, pues la caída del hombre es la clave para entender nuestra naturaleza humana y el estado del mundo, porque aparte de eso, no existe una explicación creíble para el estado humano. Solo la caída explica por qué, a pesar de tener la conciencia, que es una alarma moral, no podemos obedecerla, ni mantener el estándar de vida que Dios demanda. Y aparte de la Biblia, nadie lo puede explicar. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene vida. Vida y eficaz, tiene energía, tiene vigor. Y esa misma palabra es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta dividir el alma, que es una parte, y el espíritu, la otra parte. De eso se divide también de las coyunturas y de los tuétanos, que son el cuerpo. Y entonces la persona puede discernir, puede entender, puede comprender, puede descifrar los pensamientos y las intenciones del corazón. En el Edén, Dios prohibió al hombre que comiera del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Él sabía que el alma iba a ser estimulada y se encumbraría por encima del espíritu, y la vida del espíritu quedaría ahogada, sofocada, asfixiada, perdiendo de esa manera el hombre el auténtico conocimiento de Dios, y como consecuencia quedaría muerto en el espíritu. Cuando el alma prueba el conocimiento, comienza a hincharse.
comienza a andar en sentimientos, rebaja la vida del espíritu hasta el punto de perder todo el conocimiento de Dios y queda muerto. Por eso dice la Escritura que cuando nosotros venimos a la fe, lo hacemos después de estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando comenzamos a buscar las cosas espirituales, nos es muy, pero muy difícil comunicarnos con Dios, porque el alma grita para silenciar al espíritu. La señal de Dios no es satelital, sino es celestial. Y esa señal viene en un idioma espiritual que el alma no entiende ni puede decodificar. Según el apóstol Pablo, la humanidad se divide en 3 categorías de personas. A ver, ubíquese ahí. Una es la espiritual, el carnal y el natural. ¿Hay creyentes carnales? Hay creyentes espirituales y hay gente que no es nada. Esos son los naturales. Entonces la persona natural no puede entender la señal de Dios, no tiene decodificador porque tiene el espíritu muerto. La persona natural está muerto en sus delitos y en sus pecados, dice la Escritura. El cristiano carnal tiene el decodificador, pero con mucha interferencia. Recibe la señal, pero no sabe quién le habla. No sabe si es el diablo, no sabe si es él mismo, no sabe si es Dios, no sabe. Puede que esa persona diga Dios me habló cuando en realidad el que le está hablando es su propio yo o el diablo a veces. Y la otra persona, la espiritual, es la que decodifica la señal del cielo, la traduce y una vez traducida le enseña a su alma a obedecer y el cuerpo funciona de acuerdo a la señal que recibe. O sea que el Espíritu Santo sería el decodificador que nosotros tenemos adentro, ya, y recibe la señal del Espíritu en nuestro espíritu y entonces nosotros podemos discernir, nosotros podemos entender, porque Él nos está hablando a nuestro espíritu y nuestro espíritu le va a pasar la información al alma y el alma va a tomar la decisión de seguir a Dios o de seguir sus propias inclinaciones. En el hombre espiritual, escúchelo bien, el alma, eso que son los sentimientos, las emociones, la voluntad, esa es la parte del alma, está sometida al espíritu. Pero en el cristiano carnal, el espíritu está sometido al alma, de modo que el que programa son los sentimientos. Si quiero, hago. Si no quiero, no hago. En sus emociones camina, en su propia voluntad. Porque el hombre siempre quiere poner sus emociones por encima de lo que Dios le está diciendo. Porque, por ejemplo, la Biblia dice algo. La Biblia dice, no robarás. Es una ley general. Puede ser lápiz, aguja, alfiler, lo que sea. Porque cuando uno encuentra algo y no es de uno, de alguien será. Por lo tanto, dice, no robarás. Pero uno ve que hay un montón de lápices. Y dice, pero son tantos el alma. Si me saco uno, pues no es robo, igual lo voy a ocupar. Y comienza agarrando el lápiz, después lo mete a su cartera, después lo lleva a su casa y después lo saca. Está cometiendo lo mismo, ¿no es cierto? Porque está decidiendo almáticamente con el alma. Por eso es que las muchas decisiones
en las de pareja, en las de matrimonio, son un fracaso, porque la gente no piensa. Las emociones son las que mandan, los sentimientos son los que mandan, y después la vida es un fracaso. La fe está en una continua batalla contra los sentidos, contra los sentimientos, contra los que deseas, contra tu voluntad. Las cosas que vienen de parte de Dios, nosotros las podemos percibir ¿por dónde? Por el Espíritu. Porque tenemos un sentido espiritual que se llama fe. La fe viene como un sexto sentido también, porque la fe es espiritual y esa dimensión espiritual pertenece y proviene de Dios. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ejecutante de nuestra fe. Él mismo es el que nos da la porción. Y en Hebreos 12:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el cuerpo y el alma pertenecen al reino natural y a los sentidos. Si el hombre no ve, no palpa, no siente, no analiza, no estudia, no razona, no decide. Las cosas espirituales están más allá de nuestros sentidos. Y entonces el hombre se mete el asunto en una caja, le pone un rótulo, un letrero que dice imposible. Pero la fe es la certeza de lo que nosotros no vemos. ¿Cuántos tienen un certificado que diga ahí salvo? ¿Alguien tiene algún certificado que diga salvo? Nadie, ¿no es cierto? ¿Y entonces por qué cree que es salvo? Por fe. Porque la Escritura lo dice, la Escritura lo dice, la Escritura lo afirma, yo lo creo y eso se hace en mi vida de fe. Dios le ha dado al hombre la fe para romper los límites naturales y entrar al mundo espiritual. Por fe el hombre toma esa misma caja donde se le puso imposible, le cambia el letrero y le pone posible. ¿Por qué? ¿Por qué le pone posible? ¿Por qué la persona cree que va a ser sana cuando todo el mundo le va a decir que está enfermo? ¿Por qué cree la persona que está sana? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nosotros somos llamados a caminar por fe. Y fe es la certeza de lo que nosotros no vemos. Y entonces comienza la gente a pensar, ¿por qué están enfermos si son creyentes? Y la Escritura dice que tienen que estar o que ser sanados, porque la Escritura lo dice. Y comienza la gente a pensar y a pensar y a pensar. ¿Por qué no puede estar enferma una persona? Otra cosa es esperar un milagro de Dios. El hombre tiene límites, pero Dios no tiene límites. La grandeza de Dios está en que Dios ha querido hacernos partícipes de su dimensión espiritual, donde Él se mueve para que no nos quedemos cortos, estrechos en la dimensión natural y podamos entrar a la dimensión espiritual. Cuando uno habla de estas cosas al principio le parece increíble, porque uno no cree que Dios le pueda hablar a uno. Pero ¿cuántos ya saben que Dios les puede hablar a uno? Hebreos capítulo 11, versos 1 al 3, donde dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad
la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, por la fe creemos, por la fe concebimos, por la fe pensamos, por la fe juzgamos, deducimos, razonamos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La Escritura dice que Dios creó de la nada el mundo. Y nosotros lo creemos porque usa un verbo vara, el verbo vara, que significa precisamente crear de la nada. Entonces nosotros creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que el Señor dice que nosotros tenemos tanto poder en la palabra, porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Y lo que nosotros hablamos es importante, por favor, entiéndanlo. La boca tiene el poder para vida y tiene el poder para muerte. La boca tiene poder para programar la desgracia de nuestros hijos o el favor de nuestros hijos. El favor de Dios. ¿Por qué? Porque la boca tiene poder. Una vez salió la palabra, podemos decir, va hasta el final del mundo y vuelve otra vez y vuelve a ir y vuelve a ir y nunca se puede recoger. Cuando quieran hablar mal, recuerden eso. Recuerden eso. Hebreos capítulo 12, verso 1. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Certeza, la evidencia, la seguridad de lo que se espera, el convencimiento de lo que no se puede oler, ni ver, ni gustar, ni palpar. Lo que estoy tratando de decir es que la fe no se puede percibir con los sentidos. Y entonces podemos parafrasear Hebreos 12:3, de modo de que lo que se percibe fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que nuestros sentidos no logran percibir son las cosas que fueron hechas por medio de cosas que no se veían. En el mundo sobrenatural hay muchas cosas que están esperando ser interpretadas, decodificadas, reveladas. Porque Dios vive mandando información de las cosas que Él quiere hacer. Una profecía personal es algo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero para cumplir eso tienes que prepararte en tu llamado. Porque si Dios te llama a ser un predicador y vos no lees la Biblia, ¿qué vas a predicar? ¿Cómo vas a cambiar vos? Si es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformarnos. Entonces, esa señal nos llega a través de la fe. No sabemos cómo, pero sí entendemos que Dios tiene un plan, una solución para nuestro problema, para nuestras necesidades, inclusive para nuestra salud y dolencias y enfermedades, porque Dios tiene soluciones para todos los problemas de la vida. Dios tiene en sus depósitos provisión para el hombre, pero también el enemigo tiene su propia provisión. Cuando Dios te da una palabra para tu vida, una dirección, el enemigo también levanta obstáculos para que no se cumpla esa palabra. Los sentidos se ponen en contra de la revelación de Dios.
porque no entienden, no ven, no están capacitados para recibir lo que Dios envía a través de la fe. Nada puede decir el oído, la vista, el tacto, el olfato ni el gusto acerca de lo que Dios le habla a tu espíritu. Y es la fe la que nos ayuda o nos hace hablar confiadamente. Porque cuando una persona nace de nuevo, hay una lucha interior del hombre. La carne lucha contra la nueva vida espiritual y hasta parece que hay dos personas dentro de nosotros y cada una pelea por el poder. ¿Cuántos ya han experimentado eso? Uno quiere hacer las cosas, pero hay otra fuerza mayor que te impide hacer las cosas. Pero cuando lo espiritual domina, uno se siente feliz. Pero cuando la carne domina, uno se entristece y se siente miserable. Esta es una confirmación, esta es una certificación de que la persona ha sido regenerada. Porque esto sucede, el hombre espiritual quiere caminar por fe, pero el hombre carnal solamente vive gobernado por los sentidos. Y cuando la persona entra en este conflicto con la carne, se desespera pensando que es demasiado malo, hasta creen que no han sido salvos, que no han sido regenerados, que a Dios no le importan, que Dios no lo ama. Una serie de cosas vienen a la mente para hacer retroceder al creyente. No saben más bien que la regeneración o el nuevo nacimiento los lleva a esta confrontación interior de las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Antes gobernaba la carne sin ninguna interferencia, porque el espíritu estaba muerto. Podíamos pecar sin ningún sentimiento de culpabilidad, pero cuando la luz penetra en el hombre, pone al descubierto la corrupción interior. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. ¿Qué amaron? Las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es el motivo? Sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios solamente puede dar algo a los que creen. Y los que creen son los que piden. Y los que piden son los que reciben. Por eso cuando el hombre pide perdón y regeneración, Dios le da sin dudar. No dice, no puedo. Seguí orando. Seguí haciendo esto. No. Dios no actúa así. Más bien lo que tenemos que entender es que Dios va a usar los conflictos, las crisis, los problemas diarios para llevarnos a buscarle y a obtener el triunfo en Cristo. De esa manera, el que antes era un ignorante de la palabra querrá saber. Y entonces el Espíritu Santo tendrá la oportunidad para revelarle lo que a Cristo ha hecho con su viejo hombre en la cruz, para que pueda crecer y poseer la herencia en Cristo. Necesitamos oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.